alimentación sana, hábitos y costumbres alimenticios, calidad de vida, productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición, comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Llega el que nos enseña a comer sano, bien saludable, con mucha información y conocimiento científico, médico. Más no puedo, Lautaro. Suficiente. Buenos días, Lautaro Irastorza Rosa. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Bien ustedes? Muy bien. ¿Ya tiene ahora merchandising? Sí, ya tengo. ¡Qué bárbaro! Tengo chomita personalizada. Chomita personalizada. 2 tienen chomita personalizada. El equipo no es Carlos Albelo, claro, que tiene la camiseta de la radio puesta, y otro es usted ahora. Claro. Tengo que hacer algo de Así Son las Cosas. Claro. Una carpa. Tipo uniforme. Exacto, tipo uniforme. ¿Cómo va, Lauti? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Muy ¿Todo bien, tranquilo? Bien, perfecto. Sí, contentos de esta semana. Usted también, ¿no? Sí, obviamente. Estamos contentos. Estamos contentos. A pesar, como hablamos recién con Flor, no fue un buen partido, pero ganamos, ¿no? Ganamos. ¿Qué es lo que importa? Es lo que importa. Los clásicos se ganan. Nunca son vistosos los clásicos. Nunca, no. Sobre todo ese partido había que ganarlo y se ganó. Sí. Porque cuando hablan de más, hay que ganarlos a los partidos. Sí, hay que demostrar, creo, dentro de la cancha. Sí, efectivamente. Bueno, en otras oportunidades los hinchas de los primos generalmente me mandan mensajitos, pero esta vez no. Bueno, se habrán olvidado seguramente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco ¿De gallinas ahora... hervidas? No. No. Ese alimento no. Ese alimento no. No, vamos a hablar un poco de, ahora con estos aumentos de la temperatura, llegada de primavera, la gente ahora es más propensa a lo que se ve más a hacer actividad física, por lo general. Así que vamos a hablar un poco de eso, de cómo manejarse con la alimentación, con la hidratación, estos momentos ahora de mayor actividad física, gente que capaz viene de varios meses sin hacer nada, cómo empezar, cómo ir progresando y obviamente cómo ir monitoreando todas esas cargas de entrenamiento. Voy a prestar atención porque he empezado a hacer algo de actividad. Bien, ¿qué empecé? En un contexto de no haber hecho nada. Bien. Nada, pero minutitos nada más, de a poquito. Todo. Estoy subiendo esa cosa. ¿El elíptico? El elíptico. Bien. Exactamente. Un rato. Poco, para ver. Para que no se me peguen los huesos. ¿Está bien? Se pegan los huesos uno con el otro. ¿Está bien? Exactamente. Bueno, más que nada es obviamente para aconsejar a la gente, sobre todo a veces cuando hay aumentos de temperatura, sobre todo también a veces en la zona de acá de Río Cuarto y también hay aumentos de humedad, también se tiende a transpirar más, perder más líquido por transpiración. ¿Y eso es bueno o es malo? Ese es un mecanismo que tiene el cuerpo para equilibrar lo que es la temperatura corporal. O sea, el cuerpo siempre tiende a estar en un equilibrio o lo que se llama homeostasis en varias cuestiones. Dentro de esas, la temperatura trata de mantenerse en un determinado rango. Cuando ve el cuerpo, obviamente, que empieza a exceder eso, empieza a perder esto que en su momento hablamos cuando hablamos del agua, estas pérdidas sensibles de agua, atrae la transpiración con el objetivo de refrescar. Y si hay humedad, ¿qué pasa? A nivel ambiental hay mayor porcentaje de agua. Entonces al cuerpo le cuesta equilibrarse con el medio, por ende tiende a perder más líquido. ¿Me explico por ese lado? Sí, sí. Entonces, ¿cómo es fundamental? Primero, partir de una buena hidratación. Nosotros solemos evaluar mucho, sobre todo en personas muy físicamente activas o ya gente en las que el deporte, digo yo, que ocupa una gran parte de su vida, lo que es, nosotros lo conocemos como tasa de sudoración. ¿En qué consiste? Es la diferencia que hay entre el peso previo al inicio de la actividad y el peso posterior, sumado si durante esa actividad hubo ingesta de líquido, para determinar cuánto peso se pierde al realizar una actividad física. En su momento, por ejemplo, fue muy famoso el caso del futbolista brasileño Hulk, que en un partido con el Atlético Mineiro había bajado 5 kilos meramente por perder líquido, por transpiración. En su momento fue muy famoso, decir cómo en un partido de 90 minutos puede perder, y sí hay personas que son más propensas que otras a perder más líquido, como también hay personas que son más propensas dentro de esa transpiración a perder más sodio. Bueno, los boxeadores para dar en el peso suelen hacer esas locuras, ¿no? Sí, es muy frecuente en el ámbito de todo el deporte de combate, que sí, por categoría de peso, el tema de la deshidratación previa.
ya sea poca ingesta de líquido o meterse en algún lugar tipo sauna, caldera, como para perder más transpiración, entrenamientos con ropa. También. Sí, cuando la deshidratación llega a niveles porcentuales por arriba del 2%, ya empieza a ser riesgosa para el organismo. Hablamos desde 2% del peso corporal. Del peso corporal. Exactamente. O sea que si pesás 100 kilos no te podés perder más de 2 kilos. No. Exactamente. Ya 2 kilos una deshidratación mínima, y ya después ya empiezan a aparecer varios factores. Dentro de esos, uno muy frecuente que se observó hoy, por ejemplo, el calambre muscular, que se suele observar mucho. También todo es lo que son carreras de ultrafondo, las que se hacen en montaña ahora que están tan popularizadas, las de trail, que pueden ser por diversas causas. Entre esas es esto, una pérdida o un desequilibrio de electrolitos, mucha pérdida de sodio, no hay reposición, entonces ahí empieza a haber una fallas a nivel muscular. A veces puede ser una fatiga, cuando no están bien administrada la alimentación y las cargas de entrenamiento con un profesor acorde, suelen ser a veces cargas muy altas, el músculo se fatiga y viene el calambre también por ese lado. En esos casos, obviamente, siempre hay que tratar de prevenir. ¿Qué recomiendan los médicos especialistas en ese sentido? Para aliviar esa sintomatología del calambre es el estiramiento del músculo, que suele ser por lo general cadena posterior gemelo, isquiotibiales, toda esa parte. Niveles más altos de deshidratación, ya estamos hablando a veces de los golpes de calor, que es ahí donde hay desmayo, desvanecimiento, y sí, ahí sí es más grave porque estamos hablando de que requiere intervención médica. ¿Cómo ayuda o interfiere la alimentación? Bueno, dentro de la alimentación siempre es fundamental, dentro de eso, un buen aporte en personas que practican mucho estos deportes de resistencia, los que en su momento vimos como hidratos de carbono, todas estas variantes de cereales, legumbres, tubérculos como la papa, la batata. En ese caso tienen que estar presentes previo a la actividad, ya sea día previo o en los instantes previos. A veces puede ser la tostada, la avena, la granola, todas esas variantes. ¿Para qué? Para que el cuerpo genere reservas de eso a nivel muscular, que es lo que nos conocemos como glucógeno, que es después lo que se utiliza en la actividad, dependiendo si la actividad tiene mayor o menor intensidad según cómo está administrada esa carga de entrenamiento. Desde la parte de hidratación, fundamental conocer cuánto a veces uno pierde en líquido. A veces meramente se puede hacer un cálculo muy simple con eso, peso antes y posterior, con la menor cantidad de ropa posible, porque si uno transpira, la ropa toma ese líquido y vas a pesar más en ese sentido. Y si sos de esas personas que cuando transpiran sienten el sudor muy salado o te quedan las manchas blancas en las axilas, en el cuello, en todo eso, estás hablando de pérdida de sodio. Entonces hay más que agua, también necesitas reponer con las bebidas deportivas de las marcas conocidas, o si son niveles muy altos, esa misma o la otra de la otra marca de coca. Y con respecto a niveles ya más altos o en deporte ya a un nivel un poco más amateur o de profesionalismo, hay mucho hoy en día pastillas de sodio, por ejemplo. Hay un elogio de la transpiración, ¿no? Claro, es como que con la transpiración... Claro, como si no transpiraste... No vale, sí. ¿no? Sí, es como que... Hay como una verdad instalada que no es necesariamente así. Vos podés hacer buena entrenamiento, educación a tu cuerpo o ejercicio sin necesariamente transpirar. No, en eso influyen mucho también a veces las condiciones climáticas, humedad, temperatura, cuando uno entrena en un ambiente en que no está acostumbrado. Por eso a veces se utiliza estos entrenamientos de aclimatación, que a veces se va, por ejemplo, a la región del norte, donde es también para generar adaptación a nivel fisiológico, pero el mismo cuerpo ahí también va generando todo esto. Y después, dentro de lo que es transpiración e hidratación, nosotros post actividad física siempre recomendamos, obviamente durante actividad, siempre tener a mano agua, por más de que la actividad capaz no sea muy intensa, pero siempre tener la mano, exactamente. Pero ¿no te hace mal si vos estás haciendo una actividad intensa tomar agua? Depende en ese sentido, porque a veces lo que es a nivel intestinal hay personas que le repercute, como que se sienten embotados, como así decirlo. Sí. Y hay personas que no. Es algo que también se entrena y se va variando, que se recomienda muchas veces pequeños sorbos y no de directamente un vaso de 200 mililitros, por ejemplo. Entonces un traguito corto. Un traguito corto sirve en ese sentido. Y muchas veces, por ejemplo, se ha visto, por ejemplo, en la selección, los famosos enjuagues bucales con estas bebidas deportivas, que lo que hace a nivel del sistema nervioso es que la papila gustativa detecta como que haya ingresado azúcar, por ejemplo, que en realidad no ingresó porque fue meramente un enjuague bucal. Entonces hace que tengas una percepción menor del esfuerzo y tiene una mejora de rendimiento porcentual. Los tenistas, veo que sacan 2 botellitas, toman un traguito, otra botellita. ¿Qué toman ahí? Bien, también tienen ese tipo de bebidas. Hay bebidas con esa que también tienen cafeína, por ejemplo. Nadal hace poco había incorporado
También no sé si también si recuerdo cafeína durante un partido. Son suplementos que están completamente aprobados en ese sentido. Y eso Nadal que transpira en exceso. Nadal transpira demasiado. Mucho, sí. Sí, entonces en ese caso sí es fundamental como un deporte como él, es hidratación durante, porque a veces hablas de partidos que pueden llegar a las 3 horas de duración, por ejemplo, en un partido muy largo. Impresionante. Sí, muchísimo. Entonces la hidratación es fundamental desde antes, durante, y es lo que primero obviamente se tiende a apuntar luego de finalizar la actividad. Nosotros ahí tenemos lo que nosotros llamamos las 4 R de recuperación, dentro de las cuales la primera es la rehidratación. Dentro de lo que se perdió de peso corporal se suma un 50% más a consumir entre las 2 a 3 horas posteriores a actividad física. Luego de eso, esto que hablamos, hidratos de carbono, fundamental es este combustible que utilizamos, recargarlo posterior a la actividad. Después las demandas en cada persona van variando en función del estado nutricional de cada una. Capaz en una persona que tenga un sobrepeso, mayor cantidad de tejido adiposo, no es tan necesaria una cantidad alta como si lo es en una persona maratonista amateur o recreacional también. Durante la actividad siempre se rompen las fibras musculares, se producen estos famosos microdesgarros, que es el famoso dolor posterior que experimenta mucha gente cuando después de mucho tiempo, como decías vos, vuelve a hacer actividad. Claro, te duele todo. Exactamente, ¿por qué? Porque empezaste a tener un estímulo que antes no estaba a nivel muscular. Entonces siempre es fundamental acompañar de eso con un buen aporte de proteínas. Puede ser de origen animal, carnes, lácteos como leche, yogur, quesos, huevo, por ejemplo, y dentro de lo que es origen vegetal, toda la gama de las legumbres también es un buen aporte en ese sentido. Y fundamental, y para cerrar todo, el tema del descanso. Siempre es fundamental tener una buena noche de descanso, que hablamos a veces en programas pasados, donde se concilie bien el sueño y donde se pueda recuperar, porque ahí es donde a nivel hormonal se actúa y se recupera también esa fibra. El descanso, el sueño te hace recuperar físicamente. Sí, en su momento yo siempre pongo el ejemplo, porque una vez lo escuché en una entrevista que le hacían a Paula Pareto, creo que era... La judoka. Sí, la judoka, que le preguntan semanalmente cuántos días entrenaba. Y ella había respondido 6 a nivel olímpico. Ella ya medalla de oro en Río y todo. Y le preguntaron como diciendo, ¿y el domingo no? Como diciendo, está faltando un día. Y ella le dijo, no, el descanso también es parte del entrenamiento. Porque si no, se cae en esto una sobrecarga muscular que puede derivar en calambres, contracturas, desgarros. Si no está... Es como un combo que si no está bien asesorado y acompañado, predispone a la persona a lesionarse o padecer estas cosas como golpes de calor, calambres y eso. Bueno, recomendaciones entonces para una buena, sana alimentación, sobre todo aquello que, porque en septiembre todo el mundo larga, ¿no? El mundo es con todo, el mundo empieza a girar. El mundo empieza a girar a partir de septiembre, y se para en diciembre hasta vuelta a septiembre. Es el furor, el boom. Los 3 meses donde mayor trabajo tienen los gimnasios. Sí. Todos largan con algo. Bueno, gracias Lauti, hasta la semana que viene. Muchas gracias, que anden muy bien. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio,